Hola, 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 ¿me escuchan? Parece apagado ese. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, La bueno. gente que está conectada, ¿me está escuchando? ¿Nos escuchan? Perfecto. Bueno, adelante. Sí, estamos justo. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Adelante. Bien, vamos a ir comenzando, que ya estamos en hora. Pero no me paro por si no me van a ver. Eh, Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a los que están conectados. En esta ocasión estamos con el tercer encuentro del conversatorio, marcado en este eclipse que sucedió ayer. La verdad que un evento único para lo que es San Julián, la historia de San Julián. Y bueno, en esta ocasión estamos acá con Alejandro López, que él es licenciado en astronomía, doctor en antropología, investigador del CONICET, docente de la UBA, y hoy nos va a comentar sobre un poco su trabajo en lo que es la etnoastronomía y bueno, cuestiones que viene trabajando ya desde finales de la década de los 90. Así que bueno, esperemos poder disfrutar y escuchar todo lo que nos va a comentar. Muchas Así que bueno, gracias. le doy la palabra directamente. Muy bien. Alguien está solicitando grabar localmente. Ah, acá. Sí, creo que aquí. Llegó la hinchada contratada. Cuando ellos se rían, ustedes más o menos síganlos porque ya está todo armado. Te dejo la... Sí, perfecto. Sí. Y esperen que... No, vos decís que lo ponga- manejo. Este. Ahí. Bueno, uno que. A ver si hay otra opción. Mostrar video en miniatura. Voy minimizar. Bueno, va a ser perdés las amplis. Sí, bueno, vamos a dejar a gente para saber que están ahí. O preferís que lo minimice. Eso como vos quieras. Bueno, vamos a dejarlo por ahora, lo dejamos ahí, después vemos. Bueno, bueno, muchas gracias por la presencia, a los que están acá incorpore y los que están en espíritu. Eh, Vamos a tratar de contar un poquito sobre esta cuestión de la etnoastronomía. Ya me presentaron, para mí es un gustazo estar acá, es mi primera vez en la provincia de Santa Cruz. Yo soy astrónomo y antropólogo, así que medio anfibio, por lo tanto, la gente que viene de astronomía o esos otros rubros, anímense a preguntar las cosas que no les sean claras y al revés también. Porque bueno, es lo que suele ocurrir en estas circunstancias mixtas. El título de la charla es Etnoastronomía y pueblos originarios. Es un intento de darles un pantallazo de qué se trata la etnoastronomía y en particular de qué se trata la etnoastronomía cuando trabajamos sobre pueblos originarios, en el caso argentino. Así que ese es un poquito lo que les quiero contar. Bueno, me gusta empezar con esta, mis colegas astrónomos comprenderán, este es un cartel que la Unión Astronómica Internacional hizo para los 100 años de la Unión Astronómica Internacional, y es un cartel con un lema así, de esos lemas inspiradores, 100 años bajo un mismo cielo. Eh, bueno, y me gusta comenzar con este cartel porque está cargado de buenas intenciones y de equívocos. O sea, es un cartel que mezcla todo lo bueno y lo malo de esta vida. Eh, Muchos de nosotros tenemos en el mundo de las ciencias naturales, en la astronomía en particular, esa idea de que la astronomía sería, muchas veces se la llama la primer ciencia, porque supuestamente habría sido el primer espacio en el que el humano percibió regularidades, dicho por los astrónomos, ¿no? Y algunos filósofos amigos de astrónomos, supongo yo. Como imaginarán, no tenemos ninguna corroboración de eso. Y por otro lado, por la idea de que, bueno, sobre las estrellas estaríamos todos de acuerdo, veremos todo lo mismo y qué sé yo. El objetivo de esta charla es más o menos contar que no vemos todo lo mismo, no pensamos todo lo mismo respecto al cielo, ni nos relacionamos con ese cielo de la misma manera. Y que la astronomía, como casi, bueno, como todo lo demás que hacemos, es producto de las sociedades y culturas en las que vivimos. Probablemente
como parte de un cierto medio académico y de una formación escolar, compartirán esa impresión probablemente transmitida por la astronomía académica del cielo como una cosa distante, lejana, que nos hace pequeños, que nos vuelve insignificantes, todos somos uno en el cosmos y esas cosas. Es muy frecuente, a lo mejor algunos de ustedes no, pero es una idea que frecuentemente aparece. Del mismo modo que para estudiar el cielo hay que usar muchas ecuaciones. Recién me preguntaban si va a haber ecuaciones en la charla. No va a haber ecuaciones en la charla. Estas son las únicas ecuaciones que hay en la charla y las únicas figuras geométricas que vamos a tener en la charla. Entonces, como que el acercamiento al cielo vendría por acá, que el conocimiento del cielo tendría que ver con esto. Eh, Nuevamente, no es el caso para todas las sociedades ni para todas las culturas. ¿Por qué funciona esto así? Bueno, para algunos esto será una obviedad, pero bueno, lo tengo que decir igual. Nosotros somos seres sociales antes de ser seres humanos. O sea, todas las especies de homínidos emparentadas con el Homo sapiens, hasta donde sabemos, eran especies sociales. Es decir, que el famoso mito del humano salvaje correteando por los prados al que la sociedad domó, y de la gente de la teoría contractualista de la sociedad, bueno, no ha existido. ¿Sí? Nosotros nos construimos como seres humanos, nos convertimos en sujetos humanos en sociedad. Y por lo tanto, nuestras mentes se evolucionaron no solo para adaptarse al ambiente físico en el que vivimos, sino también para adaptarse al hecho de que vivimos como sociedades y lo que pensamos y lo que hacemos tenemos que hacerlo junto con otros. Y eso es parte fundamental de cómo pensamos. A veces tenemos la tentación de imaginar que el cerebro o la mente, como prefieran según la teoría de la mente que tengan, habría surgido como una máquina que construye verdades. Bueno, en realidad todo indica que parece haber surgido como una herramienta adaptativa que nos permite sobrevivir. La relación que eso tenga con la verdad depende del caso. Mientras nos permita sobrevivir y nos permita ser transmitido y construido ese conocimiento, será posible que funcione. Y eso es nuevamente un punto crucial para entender cómo construimos conocimiento. Acá tenemos más personas. Bien, bien, bien. Ah, bien, sos vos mismo. Tenemos una persona múltiplemente representada. Bien, esperen que el curso parece haberse ido. Ahí está. Bueno, muchas de las manifestaciones de producciones humanas del pasado nos muestran ese mismo carácter social del quehacer humano y podemos ver huellas de eso incluso en acciones que aparentemente y a primera vista son individuales. Entonces, insisto, el pensar humano y el hacer humano es un pensar y un hacer social. Desde un punto de vista incluso todavía más elemental, pero en que justo me quedó esto acá, y esto no sé si se puede minimizar la barra de arriba, pero bueno, en fin, la vida. Si toco una vez acá, acá, no. En los tres puntitos tenemos un minimizar. Vamos a ver. No lo veo. Ocultar panel de video, ¿será esto? ¿O no? A ver. No. Ah, claro, ocultamos a la pobre gente. Bueno, listo, vamos a dejarlo así. No vamos más lío. ¿Eh? F11, F11. Esperemos que no explote todo. No, pero bueno. Bueno, no importa. Lo que decía ahí es que la percepción no es un acto simple. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Ya desde el punto de vista biológico y físico, percibimos en función de nuestra corporalidad. Muchas veces, si se recuerdan de esas primeras clases de comienzo de la universidad o en el secundario, sobre método científico, que dice, bueno, todo comienza con la observación, versión hipersimplificada del método científico. Bueno, la percepción es ya un asunto muy complejo que, por ejemplo, depende de nuestra estructura física. Acá tienen representados algunas formas de percibir entornos de distintos tipos de criaturas vivientes, incluyendo, por ejemplo, la flor esa de ahí arriba a la izquierda, la mitad derecha es más o menos como la vemos nosotros, la mitad izquierda es como la de una abeja, abajo tienen como ve un camarón en luz polarizada, y qué sé yo, los tiburones perciben campos electromagnéticos y otros bichos tienen un ecosentido. Imagínense los mundos
de la experiencia de esos seres vivos, ¿no? Enormemente diferentes a nosotros. Piensen solamente en el hecho de que tenemos nosotros una simetría bilateral. Imagínense el mundo de la vida de los pulpos que tienen simetría radial. Todas las cosas que se derivan del hecho de que tenemos simetría bilateral en nuestro caso, y cómo será el mundo de la vida de los pulpos, que de hecho aparte tiene un sistema nervioso descentralizado y sus tentáculos medio que hacen un poco cada uno la suya hasta cierto punto. Entonces, esto de nuevo nos muestra que ya percibir en un nivel meramente sensorial es un asunto muy complicado, pero que aparte el mundo en el que vivimos perceptualmente está construido culturalmente. Y la barra nos tapa todas las letras, pero la vida es así. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver, por ejemplo, si yo les muestro, ¿cómo? Ustedes dicen que la arrastre, vamos a arrastrarla. Vamos a intentar arrastrarla. ¿Cuál, este? No, esto es uso compartido. A ver si podemos arrastrar. Quiero arrastrar sin... A ver, si no me la deja poner vertical, es notable esto. Bueno, la vida. Bueno, en fin. Qué terrible. Ah, la gente está viendo nosotros, somos los presenciales, somos los que estamos, bueno, en fin, lo vamos a dejar ahí que creo que molesta menos. Bueno, les decía, si yo les muestro la imagen de allá arriba a la izquierda, ¿ustedes qué dirían que es? Allá alguien dice un eclipse. ¿Por qué dice un eclipse? Porque ya está socializado en percibir y buscar ciertas cosas, porque ayer hubo un eclipse y uno vino por algo acá probablemente. Entonces hay toda una cosa, y justo fue un eclipse anular también. Entonces hay toda una serie de cosas, pero fíjense, uno dice, sí, eso es un eclipse. Claro, pero fíjense que uno no se detiene en ver otras cuestiones de la imagen. Por ejemplo, que eso así tal cual no se puede ver. O sea, algo raro está pasando ahí, ¿no? O sea, fíjense, el cielo donde está el sol está negro, después viene como un cielo blanco y después la gente está perfectamente iluminada, o sea, algo extraño pasa ahí. Sin embargo, una vez que nuestro cerebro encontró un patrón de organización de esta estructura, de esta situación, y dice, bueno, esta es una imagen de un eclipse, todo lo demás desaparece. De hecho, eso está sacado con un celular que tenía mitad del objetivo en un filtro, mitad del objetivo está en el cartón del anteojo, y por eso se ve blanco. Parece el cielo, pero no lo es. ¿Qué nos dice esto? Vemos lo que queremos encontrar, los patrones que estamos acostumbrados a reconocer, y eso de nuevo no solo depende de nuestra estructura biológica, sino también de la sociedad y cultura en la que nos conformamos, el tipo de cosas que estamos acostumbrados a buscar, a percibir, a encontrar. Y estamos solo en el nivel percepción. Ni hablar que no pasamos todavía a ningún tipo de análisis, representación o cuestión conceptual más elaborada. Puesto nuevamente. Se enojó, ahí estamos. Entonces, cuando percibimos, aplicamos toda una serie de esquemas previos cognitivos que suelen estar organizados en estructuras más grandes, a las que se puede llamar de muchas maneras. Podemos llamarlas cosmovisiones, si les gusta, si prefieren podemos llamarlas hábitus, para el caso bien igual, que son las que organizan estos modelos mentales. Por lo tanto, la percepción y el conocimiento en general y nuestra idea del mundo es un complejo entramado de relaciones biológicas, fisiológicas, sociales, ¿sí? Muy complejamente entramadas. Eso significa que, en principio, uno puede tener muchos esquemas cognitivos, tampoco cualquiera, porque si uno tiene cualquier esquema cognitivo, bueno, pasa una cosa muy simple que es que puede ocurrir que se muera, ¿no? O sea, imaginemos que pensamos que podemos atravesar la calle sin miedo a ningún automóvil, porque la materia no es, como es sólida, no pasa nada. Bueno, nuestra sociedad cruzará la calle y morirá después de un par de días, todos atropellados. Entonces, hay esquemas cognitivos, maneras de estructurar nuestra percepción y nuestra representación del mundo que no son compatibles con la existencia, o con algunas existencias, y otros que sí, y mientras sea posible y sean compatibles, ahí estaremos con nuestras maneras de ver el mundo. Eso significa que cuando hablamos de cultural o social, no estamos hablando de que nuestra manera de experimentar el mundo es arbitraria. En todo caso, estamos diciendo que es contingente, que depende de la historia y las circunstancias sociales, culturales y biológicas en las que estamos.
O dicho de otra manera, que nuestro conocimiento es un conocimiento situado del mundo. Por supuesto, compartimos un fondo común porque vivimos todos en un ambiente que tiene ciertas características similares, venimos todos de ancestros comunes y por lo tanto, por un lado nuestra biología es similar y por otro lado tenemos una historia compartida que ha implicado el desarrollo de maneras de ver el mundo que tienen ciertas similitudes, pero hasta ahí llega el amor. Y otro efecto interesante es que este sentido común, al que podemos llamar cosmovisión, se naturaliza. Es decir, para nosotros es como para el agua para un pez. No nos damos cuenta que está ahí, no lo percibimos como tal, simplemente lo experimentamos como la forma obvia en que son las cosas. Y es la manera en que nos movemos. Desde ahí construimos. De hecho, acá tenemos algunas imágenes de cosas rarísimas que se pueden ver en un eclipse, que si uno no supiera que es un eclipse, quién sabe qué pensaría que ocurre ahí. De hecho, no sé si alguno de ustedes, antes de saber que un colador se puede usar para ver un eclipse, le había prestado atención a las manchitas de luz que quedan abajo de un colador cuando uno lo pone al sol. O sea, no sé quién de ustedes lo había pensado. Yo, de hecho, de chico jugaba con las ollas y los coladores a hacer luces, pero jamás se me ocurrió pensar eso hasta que me enteré que podía ser útil para ver un eclipse muchísimos años después. Y esas manchas de luz ordinarias efectivamente tienen un sentido si uno quiere encontrarlo, sí. Sí, sí, por supuesto. Claramente. De hecho, aquel de la derecha está hecho simplemente haciendo pasar luz entre los dedos. Pero mi pregunta es, ¿a alguno de ustedes le hubiera otorgado algún sentido a las manchas que ocurren un día que no hay eclipse? Cuando son de hecho efectivamente imágenes del Sol con el mismo efecto de cámara oscura, solo que no hay eclipse. Entonces no son medialunas o no son aros. Entonces, esto nos muestra también que, de nuevo, percibimos y damos sentido a cosas que entendemos previamente o que estamos preparados para dar sentido. Bueno, ahí arriba no importa, yo les cuento lo que dice. Básicamente lo que dice es que la astronomía cultural es una interdisciplina que intenta entender las maneras en que distintos grupos humanos, incluyendo grupos étnicos, clases sociales, grupos profesionales, cualquier tipo de grupo humano que a uno se le ocurra, eh, se relaciona con el cielo entendido como un producto de la sociedad y la cultura, esa relación con el cielo. Y eso incluye también la astronomía académica. O sea, se puede estudiar así cualquier tipo de relación humana con el cielo, también la de los astrónomos profesionales y la de los aficionados a la astronomía, vayamos por caso. Por ejemplo, muchos de los elementos de nuestra propia manera de ver el cielo están atravesados por una larga historia, por ejemplo, la idea de regularidad y orden en el cielo y la idea de ley natural, una de las razones por las cuales se dice que la astronomía es la primera ciencia y qué sé yo, está muy basada en una percepción y en una serie de metáforas, en este caso jurídicas, acerca del orden del mundo. De hecho, es muy curioso que la palabra que se usa para hablar del universo como un todo organizado, que nosotros heredamos del griego, cosmos, viene de un verbo, kosmei, que en griego originalmente se utilizaba para hablar de ordenar u organizar esencialmente en cuestiones militares, el ejército, ¿sí? Un grupo de personas. Y es muy interesante que si uno lee uno de los primeros trabajos referidos, donde hay referencias al cielo, griegos que nos han quedado, de Hesíodo, los trabajos y los días, Hesíodo justifica que los humanos tienen que tener una sociedad ordenada y organizada porque el cosmos está ordenado. Entonces, el término que usamos para hablar del cosmos es una metáfora humana, pero a su vez después el cosmos nos sirve para justificar por qué nosotros somos como somos en un razonamiento circular muy interesante. Este tipo de idas y vueltas entre el deber ser y hacer y la manera en que vemos el mundo son muy comunes si es parte del juego entre lo que solemos llamar etos y cosmovisión, es decir, el aspecto normativo de la experiencia humana y los aspectos descriptivos, si quieren, que se da en todas las sociedades. A nosotros, como nos parece que el cielo es una especie de maquinaria regular que debe cumplir unas leyes, si pasa algo que parece que las rompe o que se aparta de eso, nos preocupa y nos da la sensación de que todo puede estar yendo al caos repentinamente. Y a su vez montamos todo esto sobre una idea de separación entre naturaleza y cultura que tampoco es universal, ¿no? Que es muy propia nuestra. Bueno, no tenemos tiempo para ahondar en esto, pero algunos elementos de las maneras de mirar el cosmos propias de muchos pueblos originarios de América
separan en una serie de principios o de ejes completamente diferentes, ¿sí? Por empezar, en lugar de haber en general una metáfora mecánica u objetual, es decir, el universo compuesto de cosas que funcionan como una máquina, en general la idea más común es la idea de que el universo está conformado por todo un conjunto de entidades que forman sociedades humanas y no humanas, cuyas relaciones construyen la estructura de la realidad. Y esa es la manera en que se piensa el cosmos y la relación con el cosmos. Es decir, dicho así, la astronomía de muchos pueblos originarios de América no es relacionarnos con objetos que están en el cielo, sino establecer vínculos con entidades que están en el cielo, entre otros lugares. Y eso, por supuesto, implica una perspectiva completamente diferente. Como son relaciones con entidades que tienen sus propios intereses, deseos, agendas, esto implica toda una serie de juegos, de relaciones, donde el poder, por ejemplo, está profundamente involucrado. Es decir, podríamos hablar de una cosmopolítica, una política a escala cósmica. De hecho, por eso, si ustedes el día de mañana aparece una civilización extraterrestre, hay que llamar a gente que tiene miles de años pensando cómo relacionarse con sociedades no humanas. Vayan a cualquier pueblo originario de América que tiene larga experiencia en reflexionar sobre esto. Por otro lado, nosotros tendemos a pensar, piensen en la otra palabra que solemos usar para el cosmos, universo, es una palabra en este caso de origen latino, que tiene que ver con un elemento muy importante en nuestra filosofía de fondo, que es la idea de la importancia de la unidad, ¿sí? Lo unitario en el contexto de cualquier cosa, en particular del cosmos. Nosotros concebimos al cosmos como una unidad. Concebimos a las comunidades humanas como unidades, concebimos al ser humano como una unidad. Es decir, la metáfora de la unidad es muy importante para nosotros. Para muchos pueblos originarios de América, por el contrario, la unidad es siempre algo temporario, fruto de un esfuerzo o trabajo de construcción, siempre a punto de desparramarse de nuevo y muy permeable, con ingreso y egreso de entidades, propiedades, elementos todo el tiempo. Es decir, la unidad no es lo más característico del cosmos y cuando ocurre es el resultado de un trabajo enorme. Eso de nuevo es una perspectiva muy distinta. El movimiento es crucial en estas maneras de ver el cosmos. Nosotros estamos habituados a pensar en espacio y en tiempo como categorías básicas. Para muchos pueblos originarios de América, el movimiento es una categoría más básica y espacio y tiempo son pensados desde el movimiento, no al revés. Entonces, eso también establece otra diferencia. Y el cosmos es definitivamente un espacio profundamente articulado, donde hay conexiones entre todas sus partes. Nosotros solemos pensar en que el cielo está muy lejos. Para muchos pueblos originarios de América, el cielo está cerca. Es un ámbito complejo, peligroso a veces, pero al que en principio no se lo considera como completamente apartado de lo humano. Por último, no podemos abordar todos los aspectos, podríamos decir que un aspecto crucial, dado que se trata de relaciones entre entidades, es que el cosmos debe ser interpretado. Como cuando tenemos relaciones con otras personas y tenemos que a partir de una serie de pistas que nos dan sus conductas, sus gestos, sus palabras, tenemos que interpretar qué están queriendo, qué es lo que piensan hacer. Tenemos como pequeñas pistas y a partir de eso construimos interpretaciones que a lo mejor después resultan equivocadas de lo que las personas están haciendo. Fíjense que es muy diferente a la idea de deducir las leyes por las cuales se comporta una máquina, ¿sí? El concepto acá es completamente otro, es a partir de huellas o pistas que nos dejan las conductas, haceres o señales de estas entidades, hay que tratar de interpretar qué es lo que está pasando, qué quieren, qué es lo que puede ocurrir, qué me pueden reclamar, qué puedo obtener, ¿sí? Entonces, de nuevo, la actitud base de la epistemología que uno pone en juego en estos contextos es un poco otra. Bien, yo me especializo en grupos, en pueblos originarios del Chaco argentino. En particular trabajo en el suroeste del Chaco, sobre todo con comunidades Mocoit. Los Mocoit son los primos menos conocidos de los Com, que tal vez conozcan, a lo mejor como Toba.
No es exactamente equivalente, com y toba. Hay com que no se consideran toba, toba que no se consideran com, pero en fin, más o menos por ahí. Los mocoides son sus primo hermanos menos conocidos. Ocupan también el centro norte de Santa Fe. Hay mocoid por toda la República Argentina. No me extrañaría que tengan un vecino mocoid. Eh, Forman parte de una gran familia lingüística con la que comparten, además de lenguas emparentadas, elementos de su manera de ver el mundo también. Y yo vengo trabajando en esta región desde 1998, cuando era un poquito más joven. Más o menos ahora estamos hablando de los últimos censos, unos 18.000 mocoid en la Argentina que se autorreconocen como mocoid. Bueno, ¿cómo hace uno este trabajo? Primero, siempre hay cosas escritas, o casi siempre, o muchas veces. En el caso de los mocoid, de hecho hay mucho escrito, desde muy temprano, del siglo XVII, el siglo XVIII, tenemos fuentes coloniales que nos hablan sobre los mocoid, hubo importantes misiones jesuíticas entre los mocoid, así que bueno, hay que leer fuentes, leer archivos, con toda la dificultad que quienes sean del área de historia comprenderán de entender lo que personas muy distantes en el tiempo dicen sobre otras personas que además pertenecen a un mundo cultural diferente de nosotros y de estos interlocutores que nos los acercan. Entonces, es una triangulación complicada, donde estas personas que vienen de Europa y que se están encontrando con estos pueblos originarios los entienden más o menos, más de las veces menos que más, escriben de eso en función de sus propios intereses y nosotros tenemos que deducir de todo eso algo. Entonces, es una lectura compleja, pero que proporciona muchas cosas interesantes. Por supuesto, los mocoid no están congelados en el tiempo y no se quedaron en el siglo XVII o XVIII, como muestran las acuarelas del jesuita Florian Pauque, sino que están aquí presentes y han atravesado toda una serie de cambios, como cualquier sociedad, y del mismo modo que no esperaríamos que un francés de hoy se empolvara la cara como en la época de Luis XVI, tampoco se dan las mismas circunstancias sociales, culturales, lingüísticas, de todo tipo en los mocoid contemporáneos. La etnografía es un trabajo interesante que tiene, entre otras cosas, implica cuando son comunidades rurales estar en el campo, pasar mucho tiempo. El Chaco, el suroeste del Chaco en enero es muy caluroso, hace mucho calorcito, en invierno puede hacer mucho frío. Bueno, y esto es imagen 1998, ¿sí? Arqueología personal, cuando éramos muy jóvenes. Una cosa interesante que uno aprende es, por ejemplo, que cosas tan elementales como qué es la noche no son obvias en todas las culturas. Por ejemplo, para los mocoid, cuando se dice que se observa a la noche tal cosa, en general no se refiere a cualquier parte de la noche. Suele ser las horas posteriores o previas a alguno de los crepúsculos, es decir, del atardecer unas horas más o unas horas antes del amanecer. Al atardecer, de hecho, es un tipo de momento donde se suele reunir la familia extensa. Los mocoy tienen una sociedad basada en el parentesco, donde la familia extensa reúne en un conjunto de viviendas agrupadas a miembros de esta estructura social que es mucho más amplia que nuestra familia nuclear. Y es el momento en el que en general las personas se juntan, conversan, comparten experiencias y es un momento de experiencia del cielo muchas veces de carácter social, grupal, ¿sí? Se habla entre varios, sobre todo los ancianos, hablan sobre estas circunstancias, lo que se ve. Durante la noche en general la gente se mantiene dentro de su hogar, con excepciones que, bueno, no importa, no vamos a ahondar en detalles, pero en general es un momento donde no hay comida, no hay fuego, no hay historias, no hay conversación, uno está dentro de su casa o dentro de su habitación y donde es una circunstancia un tanto riesgosa estar expuesto a la noche. Y al amanecer, y antes del amanecer, unas cuantas horas antes, sobre todo los ancianos, son los que suelen arrancar la jornada, es un momento más solitario de observación del cielo, sobre todo de la gente más grande, que ocurre también en el patio de la casa, porque el gran observatorio astronómico es el espacio común donde ocurre la vida social mocoid entre las casas, que era antiguamente el equivalente al espacio común entre los toldos, donde se discute, comparte o se experimenta en soledad el cielo.
Así que cuando en general en el mundo mocoit uno habla de que se ve tal cosa en el cielo nocturno, lo más probable es que ocurra en algunos de estos dos periodos. ¿A qué cosas se les presta atención? Los mocoit, por ejemplo, prestan especial atención a los movimientos de lo que se ve en el cielo, a las oscilaciones, que suelen ser descritas como bailes, a cosas que caen o se elevan, a la salida o entrada de cosas desde el horizonte, o sea, cosas que dejan de verse porque se ponen, o cosas que comienzan a verse porque se elevan, y también a determinado tipo de relación de posiciones entre cosas o entidades que se ven en el cielo. Oposiciones, conjunciones, o sea, cosas que están opuestas en el cielo, cosas que se juntan en el cielo, o estructuras que los Mocoit interpretan como caminos, como sendas de conexión, que es otro punto crucial, porque es una estructura que para los Mocoit organiza muy distintos ámbitos de la experiencia humana, no solamente del cielo. En el caso de los Mocoid, como les mencionaba en general, el cielo efectivamente es un mundo social muy complejo, donde hay relaciones entre sociedades humanas y no humanas, y entidades humanas y no humanas, y por lo tanto conocer el cielo, conocer el cosmos, es entender cómo comportarse en estos vínculos, qué esperar de ellos y cómo sacarles el mejor provecho posible. Y se trata de relaciones importantes y fundamentales para la vida humana en general. O sea, es un tema donde puede haber gente que sepa más o menos, pero es un tema que no deja indiferente a nadie, porque para todo el mundo son relaciones relevantes. En general, como les decía, la idea de identidad y de unidad entre los Mocoit es mucho más porosa, múltiple y, digamos, compleja que lo que solemos estar acostumbrados, donde relaciones, apetitos, deseos, intereses son un punto fundamental. Y un punto importante en función de todo esto es que lo que podríamos llamar la cosmografía Mocoy, ¿se acuerdan que cosmografía es como una descripción del cosmos, ¿no? Es un término que se suele utilizar para descripciones del cosmos. Para los Mocoit, una descripción del cosmos es en algún sentido una suerte de topología o ciencia de la forma de las relaciones. Como la estructura del cosmos está determinada por el poder de las entidades que lo habitan y sus vínculos, describir la textura del cosmos es en algún sentido como tener un mapeo de las relaciones que están ocurriendo en él. Por lo tanto, es una actividad de gran importancia y de orden político, es una geografía política a nivel cósmico que a la gente le interesa. El cielo es uno de los momentos, de los lugares donde se puede experimentar la presencia de entidades muy poderosas, pero no es el único. Los caminos, el monte, el sueño, el mundo onírico es una dimensión del cosmos para los Mocoit, no un evento mental. O la enfermedad son otras circunstancias en las que uno puede entrar en contacto con entidades potentes, humanas o no humanas, con las que puede tener que pactar y intentar encontrar alguna posibilidad de beneficio para su vida, el cielo entre ellas. Para los Mocoit, las cosas que brillan o el brillo es una manifestación de poder, de potencia. Por lo tanto, el cielo, lleno de cosas o entidades que brillan, lleno de manifestaciones luminosas, es un espacio pleno de potencia. De hecho, es un espacio particularmente femenino. La teoría social Mocoit supone que la sociedad humana está formada por varones que estaban en el espacio terrestre y mujeres del cielo que fueron obligadas a permanecer en la tierra. Así que la relación de lo femenino con el cielo es muy fuerte. Hay algunas entidades masculinas en el cielo, pero mayoritariamente es un espacio femenino. Y es un espacio ligado a la abundancia. Piensen que, por ejemplo, el suroeste del Chaco es una región muy seca, así que la lluvia es un asunto importantísimo. Y al poder. Algunos rasgos que son importantes en el cielo para los mocoides, en astronomía cultural solemos llamarlos asterismos para no encorsetarnos con el concepto de constelaciones porque pueden incluir cosas muy diferentes a las constelaciones tradicionales europeas. No sé si vieron alguna vez la Vía Láctea. Si no tuvieron la fortuna de verla, por favor, salgan alguna noche oscura a algún lugar con poca luz. Es esa franja luminosa gigante que atraviesa el cielo y que, bueno, según las épocas del año y las horas de la noche está en distintas posiciones. Sobre esa gran zona blanca se ven manchas oscuras, muy particularmente en el hemisferio sur, y las estructuras de manchas oscuras que estamos viendo ahí, que ocupan medio cielo, van desde la Cruz del Sur hasta Escorpio más o menos,
conforman la figura de un mañic o ñandú norteño, no un choique sureño, que es un asterismo gigante que a su vez es un asterismo animado, porque a lo largo de la noche uno puede verlo surgir como si saliera de abajo de la tierra, elevarse y volver a caer. Es un asterismo que cuenta importantes historias para los Mocoy. Eh, Cuando uno habla con Mocoy durante el día, muchos de ellos son capaces de hacer descripciones del cielo nocturno increíblemente precisas. Por ejemplo, Marcos Gómez hizo este dibujo del cielo nocturno que incluye, como pueden ver, el mañic, ¿sí? El ñandú en el cielo y toda una serie de grupos de estrellas a su alrededor. Eh, Muy poco de nosotros seríamos capaces de memoria, si alguien cayera en nuestra casa a charlar con nosotros, bueno, dibújame qué se ve en el cielo. ¿Sí? Es un dibujo muy interesante, muy bien hecho y muy representativo del tipo de cosas y de la estructura que los Mocoit perciben en ese espacio celeste. Eh, Otras personas también pueden reconocer distintos de estos grupos de estrellas. Este es el caso del Mapik Kogoik o el algarrobo viejo. Es un asterismo muy interesante porque la copa está formada por una serie de estrellas que uno puede unir con líneas imaginarias, pero el tronco y las raíces son zonas oscuras de la Vía Láctea. Es un asterismo mixto, ¿sí? Que es bastante particular. Eh, Cacaré es también muy interesante, es una estrella rojiza muy brillante, que no siempre es la misma, depende un poco de la estación del año. Es una estrella rojiza importante que esté muy visible en el cielo. Puede tratarse a veces de Antares, a veces de Aldebarán, o sea, estrellas que están en el invierno o en el verano, o sea que siempre hay cacaré visible a mano para reconocerlo. Y eso de nuevo no genera ningún conflicto, es la forma que se entiende razonable de que ocurran las cosas en el cielo, que Cacaré, que es un personaje importante, esté visible en todo momento del año. Eh, lo mismo pasa con un asterismo más reciente, la Virjolé, que representa, ahora su nombre es una suerte de mocoización del castellano la Virgen, pero representa en general a una mujer del cielo en forma como de una suerte de triángulo. Y de nuevo, hay dos sectores en el cielo, en Tauro y en Capricornio, con esa forma que son reconocidos como expresiones de esa entidad, uno más visible en verano, otro más visible en los cielos invernales. Personas de todas las edades, incluyendo, por ejemplo, Felipa, cuando hizo este dibujo que está acá, que de nuevo es un dibujo del cielo, donde se ve la franja central de la Vía Láctea y las otras círculos representan distintos de estos asterismos. Cuando hizo este dibujo, estaba cerca de los 90, falleció con 104, 105 años, y cuando lo hizo estaba casi ciega, y sin embargo de memoria podía perfectamente dibujar los aspectos que consideraba relevantes del cielo. Esta es una simplificación alrededor de justamente de la Vía Láctea, de algunos de los asterismos mocoid más importantes, donde de nuevo puede verse que la Vía Láctea es como el eje que estructura toda esa serie de rasgos relevantes del cielo. Acá podemos tener algunos. Fíjense arriba, es muy interesante. Ustedes pueden ver arriba a la derecha, es el algarrobo viejo. Y uno diría, bueno, ya tengo los códigos de representación mocoid, así se dibuja un árbol en el cielo. Bueno, el que está a la izquierda es otro árbol, ¿sí? El que está a la izquierda, no sé si lo lleguen a ver, esperen que vamos a bajar la barra. El cañic, este es otro árbol, ¿sí? Y usted dirá, bueno, ¿qué pasó acá? Es un árbol de una manera, un árbol que es otra cosa. Bueno, el cañic es el palo borracho. Y lo que está representado ahí es el orificio de una batea hecha para fermentar las chauchas del algarrobo con el tronco de un palo borracho. Lo que tenemos ahí es el orificio cavado en el tronco de árbol, cortado y puesto horizontalmente para funcionar como batea de fermentación. Cosa que, de no justamente tener esa posibilidad de la etnografía, seríamos incapaces de entender de qué se trata esto. Que esto requiere ingeniería. Bueno, acá tenemos algunos otros asterismos el otro sector del cielo. Bueno, juegos de hilos. Supongo que ustedes habrán alguna vez jugado con hilos. Entre los Mocoy, los juegos de hilos, muchos tienen sentido astronómico.
De hecho, el que está allá arriba, que son muchos rombitos, es los 7. La Pilaragachí representa a las Pléyades, que tienen un rol muy importante entre los mocoides. Su reaparición cerca del solsticio de junio es entendida como el inicio de un nuevo ciclo cósmico. Entonces, ¿qué cosas se buscan en el cielo? Como decíamos, pistas, señales de los intereses, comportamientos o actitudes de estas entidades potentes que nos permitan sugerir cómo actuar. O no solo predecir cómo actuar, sino posdecir, es decir, interpretar ahora que ya han ocurrido ciertos fenómenos que han pasado antes. ¿Sí? Y en general intentar controlar de alguna manera aquello que se escapa de la gestión humana. Interesantemente, en la misma región donde habitan los mocovíes en el suroeste del Chaco, se encuentra Campo del Cielo. Campo del Cielo es una dispersión meteórica, es el resultado de la caída de un enorme meteoroide metálico hace unos 4.000, 4.500 años. Era una masa muy grande, tal vez de 800 toneladas, que se fragmentó en su ingreso a la atmósfera y sus pedazos se regaron a lo largo de una franja de unos 100 kilómetros de largo, que es la que está pintada en rojo ahí. Campo del Cielo es muy interesante por muchos motivos. La primera razón es porque los europeos lo localizaron por los comentarios de pueblos originarios del Chaco, que señalaban repetidamente el carácter celeste de estos objetos. Para la astronomía académica de la época, el cielo no podía generar semejantes fenómenos, así que los españoles descartaron estas teorías como tonterías y estaban convencidos de que se trataba de afloramientos minerales. En las primeras versiones eran muy optimistas y pensaban que era la mina de Potosí, que iba por debajo del suelo y volvía a salir en el Chaco. Entonces estaban muy interesados en ir a ver qué era esto. De hecho, frecuentemente describieron este fragmento, que es el mesón de fierro, porque lo llamaron así porque parecía como una mesa grande. Es un fragmento que probablemente tenía unas 20 toneladas. Y enviaron muchas expediciones a tratar de localizar este fragmento. Eh, Tomaron algunas muestras, que era bastante difícil, se convencieron que no era plata, que parecía ser hierro. Y dijeron, bueno, una mina de hierro no viene mal. Entonces, con la intención de verificar si efectivamente se trataba de una mina, pusieron dinamita probablemente o algún tipo de explosivo por debajo. Bueno, no está más el mesón de fierro. Probablemente haya quedado sepultado en las excavaciones que hicieron, no lo sabemos. Mucha gente sigue buscándolo, pero no está más. Actualmente, desde los años 80, tenemos un nuevo ícono de esta dispersión, que es el meteorito El Chaco, que pesa unas 37 toneladas, es el segundo más pesado del mundo, así que es como una especie de ícono de esta dispersión meteórica, y no hace mucho se desenterró en 2016 el Gancedo, que también están ahí peleando segundo o tercer puesto. El problema es que los pesajes de estos objetos son muy complejos. De hecho, hay discusiones sobre todos los pesajes. Sí. El Chaco. Ahora vamos a ir, efectivamente. Bueno, hubo muchos intentos de llevarse el Chaco, como de todos los meteoritos chaqueños. De paso, aprovechamos. Es ilegal llevarse meteoritos en Argentina. La dispersión de campo del cielo está protegida por leyes nacionales y provinciales. No se lleven meteoritos, no vendan meteoritos, no compren meteoritos, no se puede. Entonces, decía, para los Mocoit estos meteoritos son muy importantes, son hitos del territorio, se considera que en tiempos pasados se hacían agrupaciones, reuniones de distintos grupos en la zona de los meteoritos. Son objetos potentes que en algún sentido son corporizaciones de entidades del cielo en la Tierra, su manipulación es un asunto delicado ligado a las lluvias. Se entiende que se hunden y surgen de la tierra como hacia las personas que están destinadas a tener contacto con esos objetos, por eso desenterrarlos es visto como un asunto un tanto complicado, y son pensados por los Mocoid como objetos efectivamente provenientes del cielo. Eh, Como les decía, se pueden manifestar en los sueños de las personas y son objetos ligados al poder que buscan activamente establecer relaciones con los humanos que eligen para ello. De hecho, es tan importante que el primer mediometraje que los Mocoit hicieron sobre su pueblo, que se hizo en 2011, que se llama La Nación Oculta, se llama La Nación Oculta en el Meteorito.
y es un mediometraje sobre la identidad de los jóvenes Mocoit en el mundo contemporáneo, donde los meteoritos juegan un papel central. Sobre ellos hay muchos intereses. Ahí abajo está el señor que decía acá, el caballero que intentó llevárselo, un contrabandista norteamericano, Hack, que lo ven ahí abajo, abrazado al meteorito del Chaco, al que cargó en un camión y estuvo a punto de llevarse a Argentina. Ha sido objeto de interés por muchas personas, no solo por estos contrabandistas. Hace unos pocos años también unos artistas de Buenos Aires se lo quisieron llevar a una feria en Alemania para una exhibición, sin ningún tipo de consulta local, por supuesto. Eso también, por suerte, se paró a tiempo y el meteorito no se fue, pero bueno, cosas que pasan con los meteoritos. Eh, Hoy día hay una reserva natural, Campo del Cielo, que pueden visitar con un museo del sitio. Y la parte más interesante del asunto es que después de muchos reclamos, jóvenes Mocoit lograron que se aprobara, que se prepararan como guías de la reserva. Así que si ustedes van, no al interior del museo, donde no son guías los jóvenes Mocoit, sino al exterior del museo, en la reserva pueden ir con ellos para que les cuenten sobre los meteoritos, sobre el cielo nocturno, sobre los senderos de monte e interpretación de animales y plantas. Fue un reclamo de las comunidades de participación en la gestión de este sitio durante mucho tiempo, que está en pleno proceso. Acá tienen contacto si les interesa, si no me escriben a mí. Acá tienen a los guías. Bien, algunas cuestiones, ya que estuvimos hablando de eclipses, algunas cuestiones sobre Sol, Luna y eclipses en algunos grupos. En el caso de los Mocoit, primero que nada, Sol es femenina, la Sol, ¿sí? Ra-Sa. Está asociado al calor, a lo seco y al comienzo del tiempo humano, porque se entiende que el cosmos originario era húmedo, era frío, y solo la aparición de Ra-Sa habilitó la posibilidad de la existencia humana como la conocemos. El resplandor solar es entendido como una suerte de penacho o corona, como la que antiguamente usaban los líderes. eh, y hay toda una serie de nombres rituales que también aparecen, sobre todo en las rogativas. Y hay historias Mocoit sobre la caída del sol a la tierra y la intervención humana para devolverlo al cielo. De nuevo, decíamos la importancia que tiene para el mantenimiento de cualquier estructura o unidad en el cosmos, el trabajo de gente que haga cosas para sostenerlo. Es muy interesante que los términos Mocoit para norte y sur están ligados a muchas cosas. Una de ellas parece que podría ser la trayectoria solar, que como ustedes saben, está en nuestro hemisferio inclinada, y entonces es muy interesante que tenemos esa sección Rapigui asociada al norte en la parte de la subida. En el caso de Luna, bueno, no se ve el título, pero Luna. Luna es masculino, es un personaje masculino, Shiraigo, es asociado al frío, a la humedad, al tiempo primordial, al origen de la menstruación femenina y al origen de la sexualidad humana. Así que es un personaje muy interesante que en general no es pensado como pareja de Sol, de la Sol entre los Mocoit, y que se suele sí vincular a las estrellas que están próximas o a planetas que están próximos, lo cual habla de que está por emparejarse con alguien, Luna. Hay toda una observación muy detallada de las fases lunares y de las zonas del cielo donde aparecen esas fases lunares, y eso también parece tener relación con las orientaciones cardinales. No vamos a entrar en detalle porque se nos va todo el día, pero en caso de los eclipses son percibidos justamente como alteraciones de la situación de estas entidades. La disminución de su brillo obviamente se asocia a una disminución del poder, y estas situaciones obviamente son entendidas como resultado de la acción de alguna otra entidad. Del mismo modo que la enfermedad entre los humanos, más allá de sus agentes eficientes de propagación, es entendida en última instancia como la acción de alguien. Entonces, por eso es que se espera la colaboración humana para deshacer esta situación, y es por eso que se hace ruido o se hace que aúllen los perros, porque la idea es que los humanos tienen que intervenir en esto, y si no intervienen, bueno, la cosa se puede poner fea. En el caso guaraní, vamos a tomar muy brevemente algún detallecito para que vean las diferencias posibles. La genealogía de las entidades poderosas guaraníes es muy compleja. En este caso, estamos pensando en los Mbiá guaraní. Pero una cosa muy interesante es que Sol y Luna, en este caso, son
en la mayor parte de las versiones, hermanos. Son hermanos pseudogemelos de misma madre, mismo vientre, en muchas de esas narraciones padres diferentes, y donde juegan una suerte de hermanos disparejos, donde Sol es el hermano que hace las cosas bien, y constructivo y creativo, y Luna es medio como que le salen las cosas mal y suele meter la pata. De hecho, justamente su madre muere, es asesinada por los jaguares primordiales, Sol está a punto de revivirla y Luna, apresurado, arruina el asunto y ya no se la puede revivir. Así que hay toda una serie de historias que describen esta compleja relación, pero es muy interesante que Luna, ¿sí? Yasu, está también asociado a las mujeres, a la menstruación, a la sexualidad y a estas conductas equívocas. En algún sentido es también un reemplazo en el plano de los hermanos de la propia madre. Y tienen un rol muy importante estos gemelos en la lucha, o sea, son criados por los jaguares que devoraron a su madre, los crían sin revelarles este hecho trágico, luego ellos se enteran e intentan eliminar a los jaguares y lamentablemente no pueden eliminarlos a todos. Por eso la idea de que los eclipses son para enviar un jaguar, acá tienen unas estatuas de los gemelos Sol Luna, estas creo que son Apapocubá, no Mbia, pero la idea de que es un jaguar que devora al astro no es casualidad que se trate de un jaguar, por esta relación compleja entre estos dos fundadores de lo humano, que son Sol y Luna, y los jaguares. De hecho, la relación en el mundo Mbia entre humanos y jaguares es una relación de ambivalencia. El jaguar es el gran competidor del humano, es la contracara del humano, y de hecho, en algún sentido, es aquello en lo que lo humano puede o desea a veces transformarse. De hecho, es muy frecuente, y era más frecuente en el pasado, la idea de jaguarizaciones de las personas humanas. En el caso del Tahuantinsuyu, que como ustedes saben tiene una larga historia, eh, lo que quiero comentarles, porque me parece que es un caso muy interesante, solemos hablar del Sol, de Inti, como una entidad única. Sin embargo, en el mundo del Tahuantinsuyu, Sol asumía muchas formas y era en algún sentido más de una entidad. Una cosa era el Sol maduro, otra cosa el Sol joven, uno asociado a la cosecha y otro asociado a los inicios de la vida vegetal, ¿no? En el Sol maduro con barbas que a su vez eran señal de poder, pero también semejaban las barbas del maíz. Había entonces una relación entre estas dos formas de Sol, de un proceso de maduración, y Inti estaba relacionado con el gobernante y con el dispensamiento de la energía vital entre el mundo humano. Por eso cuando ocurría un eclipse de sol, se suponía que era algo que afectaba al desempeño de los gobernantes. O sea, los eclipses de sol estaban asociados a algún problema entre los gobernantes, que eran los responsables de establecer las buenas relaciones con el sol por ser sus parientes. Recuerden que de hecho la conducción política del Tahuantinsuyo estaba basada en el parentesco. En cambio, en el caso de Luna, Luna, que sí en este caso está asociada a la energía vital o Kama como su depósito, eh, y que en sus partes oscuras iluminadas establece un contraste entre lo inanimado y lo animado, lo potente y lo no potente. Los eclipses lunares son no ya un ataque a quien dispensa la energía cósmica, sino a la fuente misma de esa energía. Y por lo tanto, en el Tahuantinsuyo eran considerados más peligrosos, más riesgosos que los eclipses de sol. Bueno, no hay tantos trabajos sobre etnoastronomía para esta región, un área de vacancia interesante, que ojalá despierte vocaciones. Hay más trabajos hechos en este respecto en el lado chileno de la cordillera. Les recomiendo, si tienen interés en leer algo, el trabajo de Margarita Caño y Gabriel Pozomenares, que es un trabajo muy interesante y realizaron un trabajo etnográfico en varias regiones diferentes, trabajo también con trabajo de archivo. Y para simplemente comentarles algo sobre el caso de los eclipses, tenemos que pensar, por un lado, la asociación existente en este contexto entre el Sol, la energía vital, el calor, la vida en general, ¿sí? Por una parte, y el eclipse como justamente un opacamiento, ocultamiento, debilitamiento de esto. Y en el caso de Luna, que está asociada a la fecundidad,
a la abundancia, al crecimiento, y que de alguna manera, si ustedes piensan, no sé si tienen presente la luna llena, ¿sí? ¿Se imaginan un momento en que han visto la luna llena? Bien, probablemente sea un atardecer o un amanecer, ¿sí? Donde uno tiene de un lado el sol, que por ejemplo si es un atardecer se está poniendo, y del otro lado la luna saliendo. Esa situación es muy importante para muchas comunidades mapuches, y fíjense que es una situación en la que está la luna como en su brillo más esplendoroso, ¿sí? Pero fíjense por otro lado que cuando tenemos un eclipse de luna, ¿sí? Lo que está pasando, no, o sea, si las órbitas del Sol y la Luna, la Tierra, estuvieran perfectamente alineadas, todas las lunas llenas, tendríamos ¿qué tipo de eclipse? Un eclipse de luna. Sol de un lado, nosotros, luna del otro, ¿no? La Tierra ensombrecería a la luna. Entonces, todas esas lunas llenas, que son como el momento de máximo esplendor lunar, potencialmente podrían ser eclipses de luna, no lo son todas, pero algunas sí. Y cuando ocurre es como que ese máximo esplendor que estábamos esperando está opacado. Entonces, el eclipse de luna es como una contracara, la oposición de la luna plena, de la luna en su máximo esplendor. Y por lo tanto es visto justamente como una especie de ataque o muerte de esa fecundidad. En todos estos casos, los eclipses suelen despertar periodos, primero rogativas, donde los humanos intentan ayudar a estas entidades a sostenerse y a desear volver y mantenerse en la vida, pero luego deliberaciones y consultas para tratar de entender de qué son señal, volviendo de nuevo a lo anterior. ¿Qué es lo que están anunciando? ¿De qué nos están hablando? ¿Y qué podría esperarse? Incluso se suele pensar que pueden estar refiriéndose a circunstancias que pueden ocurrir incluso un año después del propio eclipse. Entonces, de nuevo, interpretado en términos de señales. Ahí, si quieren, tienen un link de YouTube a una intervención de una de las autoras del texto, charlando sobre eclipses justamente desde la perspectiva mapuche. Bien, si les interesa encontrar este material sobre nuestras investigaciones, acá tienen Instagram, canal de YouTube, academia si les gusta leer. Y bueno, por supuesto, nada de esto hubiera sido posible, ni sería posible, ni tendría ningún sentido sin universidad pública, como seguramente ustedes saben, sin educación pública, que es la que permite que existan investigaciones científicas, en particular sobre asuntos que al mercado no le resultan muy relevantes o por el contrario. Así que, nada, por mi parte agradecer a que exista y que me permitió formarme. Yo soy egresado de 3 universidades nacionales, así que, en fin, y gracias a ustedes por estar acá. Un relojito. ¿Qué tal? Buenísima la charla, Alejandro, espectacular. Muy interesante. Mi duda es, esto, digamos, todo este trabajo es un poco desde el punto de vista de los Mocoit, Ujú. em, algo para, digamos, que intenta mantener la herencia cultural y, digamos, fomentarla hacia el futuro, pero ¿cómo compatibilizan la, o les interesa, tiene algún interés con la ciencia formal, digamos? Eh, Em, ok, entiendo la pregunta. La relación de las astronomías locales y en particular la de los saberes sobre el cielo de pueblos originarios y los sistemas de educación formal, académica, de los estados de los que forman parte son muy complejas. Primero que nada, para empezar, porque no son elegidas, ¿no? O sea, empezamos por ahí. O sea, uno es obligado o está en una circunstancia que lo lleva a tener que participar del sistema educativo de un estado del cual no es que era su proyecto original como comunidad pertenecer. Pero dadas las circunstancias presentes, que en el caso Mocoy llevan mucho tiempo, los Mocoy participan de los sistemas de educación.
El segundo problema es que las modalidades de educación formal, incluso cuando existe educación intercultural bilingüe, que extrañamente solo es para los otros, o sea, no, es una cosa extrañísima, todos vivimos en una sociedad intercultural. Entonces todos deberíamos recibir una educación intercultural. Pero bueno, no es así. En nuestro sistema educativo es una modalidad que se implementa para los otros. A pesar de eso, la forma en que se enseñan ciencias en general en las aulas da por sentado un montón de ideas y supuestos, no solo proponiéndolos como una manera posible de ver el mundo, sino como la obvia y natural manera de ver el mundo. Eso dificulta también para muchos estudiantes mocoit asociar eso con su experiencia vital y asociar eso con su propia tradición, aunque sea para entender que son distintas y que son miradas diferentes. Pero es muy difícil hacer esa asociación cuando de hecho no existe el reconocimiento de que hay algo allí que podría pensarse de manera diferente. Esto involucra el hecho de que hablar de cosas del cielo y del cosmos para muchos mocoit, y no solo mocoit, puede representar, o sea, no se puede hacer exactamente de las mismas maneras en los mismos contextos, ni produce las mismas reacciones que para gente de otras sociedades y culturas. Por ejemplo, puede ser riesgoso en ciertas circunstancias, puede generar emociones muy fuertes, o sea, requiere ciertos cuidados. Pero se agrega otro problema más, que es cómo se enseña astronomía en nuestras aulas. Primero, casi sin ninguna referencia a la experiencia cotidiana. O sea, si ustedes miran los temarios típicos de la primaria y del secundario, que suelen incluir como fenómenos característicos estaciones, fases lunares y cosas así, ninguno de esos abordajes, excepto contados con los dedos de la mano, involucran la experiencia del observador en tierra, a ojo desnudo, contemplando esto. Entonces, si ustedes van a cualquier colegio y preguntan a los chicos y a los docentes por dónde sale el sol, hoy hicimos el experimento, lo más probable es que contesten por el este, por donde se pone el sol, lo más probable es que contesten por el oeste, dónde está el sol al mediodía, lo más probable es que hagan así. Bueno, resulta que por el este sale solamente 2 días por año, por el oeste se pone solamente 2 días por año, y en nuestra latitud, aquí en la de San Julián, o en la de Buenos Aires, o en la del Chaco, a mediodía no está nunca arriba de la cabeza. Y sin embargo, eso es lo que todos salimos sabiendo, teóricamente, de la escuela, y por supuesto, incluso para quienes no tenemos otro trasfondo, nuestra experiencia cotidiana queda completamente desgajada de eso. Piensen en su idea de las estaciones. ¿Qué relación hay entre su experiencia de las estaciones, de los cambios de iluminación, de temperatura, su compleja relación, la compleja relación entre estaciones astronómicas y temporadas climáticas, ¿no? Y lo que vieron en los libros de texto, los manuales escolares? Es muy, 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 muy poca. Entonces ahí tenemos otro problemón. ¿Cuándo se logran superar todas esas barreras? Que es un montón. Increíblemente hay gente que lo hace. Los mocoites suelen estar muy interesados en debatir, escuchar e interpretar a su modo las expresiones de la astronomía académica y utilizar de ella lo que les parece oportuno y usarlas en el ámbito que les parece oportuno. De hecho, por ejemplo, conocí algunos casos de mocoit que se habían puesto muy contentos cuando en algún momento post educación primaria, secundaria, se enteraron leyendo alguna nota periodística que el Sol se movía. Que el Sol en la galaxia se movía, qué sé yo. Entonces dije, ok, está bien. O sea, eso tiene sentido. Que el Sol estuviera fijo no tiene sentido. Que el Sol se mueva tiene sentido. Ok, puede ser. Entonces, yo creo que es un campo muy interesante, que da para mucho. En alguna época hicimos una experiencia de taller con estudiantes de la Universidad de La Plata, de la carrera de Astronomía, y jóvenes mocoit en el Chaco, un taller de intercambio de experiencia, fue muy interesante. Creo que hay mucho para trabajar, pero que debería trabajarse de maneras un poco más complejas que lo que se hace. Gracias por la Gracias. pregunta. ¿Alguna pregunta más? Pues yo tengo otra. Si no hay ahí.
Quedó lo del sol. Ahora aclaramos por dónde sale el sol. Mencionaste que acá a nivel de la Patagonia, o no sé si de Santa Cruz, hay muy poca investigación respecto a Etnoastronomía, sí. etnoastronomía. Es conocido acá el tema de Cueva de las Manos. Ujú. Cuando haces la visita, hay una plancha muy grande con un alero en el cual dentro de la visita la gente dice que eso representa el cielo y, en fin, hay toda una serie Sí, de interpretación que te dan los guías y la gente de ahí. sí. ¿Hay bibliografía al respecto de eso? Y lo mismo en otras cuevas que también hay sí, marcados horizontes y también hay como sí. grupos de estrellas y demás, que es Eh, aquí muy cerca, ¿no? sí. Aquí en la meseta. Yo creo que tal vez los haya convencido con alguna de las cosas que conté de lo difícil que es interpretar las claves de representación de una sociedad cuando uno no tiene acceso a esa sociedad de manera directa. Entonces, el arte rupestre es un dolor de cabeza muy grande porque parece a veces muy fácil y tentador interpretarlo de acuerdo a nuestros criterios y muchas veces puede ser súper engañoso. En los casos en los que tenemos oportunidad de conocer representaciones pictóricas, grabados y a su vez conocer la sociedad viva, nos damos cuenta que muchas veces los códigos de representación se nos escapan por completo. Entonces, es muy difícil hacer afirmaciones de esa naturaleza. De hecho, la gente que trabaja sobre arte rupestre desde una perspectiva de la arqueoastronomía, en general, se ha volcado más a tratar de interpretar en función de su distribución en el espacio y su relación con hitos del paisaje, potenciales relaciones con el paisaje en términos muy amplios, pero no, y con el paisaje celeste incluido, pero no en términos de interpretar semánticamente el sentido que tendría tal o cual grabado. Es muy difícil, incluso un ejemplo clásico que siempre se citaba del suroeste de Estados Unidos, que era supuestamente la representación de una supernova en la constelación de Cáncer. Hoy por hoy no está muy claro qué es. Porque, de nuevo, la interpretación iconográfica sin contexto es dificilísima. Es un ejercicio de arrojo temerario, diría yo. En ese sentido, creo que por eso es mucho todavía más interesante que existiendo sociedades y culturas vivas, eh, se trabaje desde la etnografía, desde las memorias, y no solo hablamos de pueblos originarios, piensen que en Patagonia hay una experiencia del cielo vastísima de crianceros, de pastores, y igual que en el noroeste argentino, toda una tradición de relación con el cielo muy intensa que bebe en tradiciones europeas y americanas de una manera muy compleja y que no está muy clara. O sea que hay un montón de trabajo para hacer ahí etnográfico. En términos arqueológicos, lo mejor es que el trabajo arqueoastronómico esté vinculado a trabajos arqueológicos más amplios y que sea su pretensión de decir sea, digamos, vaya creciendo en paralelo a la evidencia de la que tenemos disponible. Sí, pero es un tema súper arriesgado. Pero bueno, los guías tienen que contar cosas y entonces, bueno, pero lo han hecho muchos arqueólogos también y muchos historiadores. Es muy tentador. O sea, uno ve un circulito con rayitas y la tentación de decir es un sol es grande. Pero bueno. Hay una pregunta en el chat. Sí. Maximiliano está preguntando, dice, ¿por qué se repiten algunos asterismos mocoit en los cielos de verano e invierno? Es interesante la pregunta. La respuesta es que desde nuestro punto de vista se repiten, para los mocoit no se repiten, es simplemente que esa entidad está presente en verano y en invierno. Entonces, no hay ningún problema en que haya dos luces que tal vez nosotros diríamos que son distintas o rodeadas de otras luminarias que pueden ser un poco diferentes, porque de hecho, digamos, la teoría de la corporalidad mocoit implica que una entidad cuanto más poder tiene, más manifestaciones sensibles, corpóreas puede tener. Entonces, una entidad del poder de un ser celeste se puede presentar de muchísimas maneras. De hecho, por ejemplo, Mujer Estrella, que es asociada en muchas circunstancias con el planeta Venus, pero no siempre, también se manifiesta como con una forma antropomorfa, también se puede llegar a manifestar en formas meteorológicas como vientos u otros fenómenos,
Y lo mismo ocurre con mucho, por ejemplo, el mañic que veíamos, que es un ñandú, y tú dices, bueno, un ñandú que se puede ver en el cielo como manchas oscuras, también se puede presentar como una serpiente, se puede presentar como un humano con características de potencia. Muchos mocoit dicen, sobre todo los más ancianos, que se muestra como un San Martín, o sea, como un humano con manifestaciones del poder estatal. Entonces usa charreteras y tiene un sable y puede ir a caballo. Entonces, en ese sentido no hay mucho problema, o sea, no se ve ningún inconveniente en que una entidad tenga dos corporalidades celestes que sean acordes, ¿no? Que de alguna manera estén en consonancia. Por eso la dificultad, que de hecho algunos de los estudios chilenos en el caso mapuche muestran lo mismo, de hacer identificaciones rápidas, tipo, este nombre, esta entidad corresponde a el lucero matutino, que es el planeta Venus. A veces sí, a veces no, hay que ver. Creo que había alguna más por ahí. Otra duda es, en los tiempos actuales, digamos, los últimos 50, 60 años, el tema de los satélites por ahí, o luces artificiales, Starlink, por ejemplo, los trenes, eso, Sí. ¿cómo lo incorporan? Totalmente. Tenemos evidencia de eso muy temprana. En los años 60, los misioneros evangélicos que estaban en el Chaco ya hacen menciones de las interpretaciones locales que se hacían de los primeros satélites. Y contemporáneamente, cada vez que hay alguna manifestación fuera de lo común en el cielo, lo primero que recibo son WhatsApp chaqueños comentando, Alejandro, mirá, se está viendo tal cosa de tal color en tal lugar del cielo. Sí, ahí el cielo es un tema de enorme interés para los chaqueños. Y sobre todo en las comunidades todavía rurales, porque el cielo está ahí todo el tiempo. Y sobre todo las que no llegó la luz eléctrica, ¿no? La luz eléctrica tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Uno de los problemas es la interrupción de esa noche estrellada. Pero igualmente sigue existiendo, así que sí, muy intenso. También me han preguntado muchas veces qué es, hemos charlado sobre Starlink, sobre los satélites, sobre las cadenas de satélites, o sea, sí, es un asunto que les interesa, que les parece perfectamente comprensible que haya seres humanos que estén en el cielo. El cielo no es un espacio imposible de circulación para los humanos. Es un espacio difícil, un espacio complicado, pero no un espacio vedado. Yo quería hacerte una consulta. ¿Cómo encaran el trabajo de campo? O sea, ¿qué son las preguntas que les hacen? ¿Cómo interactúan con ellos, con las comunidades? La etnografía es un arte súper complejo. O sea, cuando empezamos a hacer trabajo de campo no sabíamos nada, por supuesto. Yo estaba empezando a formarme en etnografía, así que me la pasaba leyendo manuales de etnografía. Es un trabajo complejo porque, y sobre todo en temas como este, porque imagínense que mañana les toca la puerta a alguien y dice, hola, ¿qué tal? Quisiera quedarme en tu casa unos días y te quiero preguntar, ¿qué es el espacio-tiempo para vos? ¿Qué pensás de los agujeros negros? ¿Te parece que está bien que colonicemos la luna? ¿Hay que hacer explotaciones comerciales? No, primero, muchas de esas cosas uno no tiene respuestas porque no está verbalizado, no está tematizado como tal. Es algo que implícitamente lo pensás o lo haces de cierta manera, pero que no necesariamente es un saber explícito. Segundo, hay muchas de esas cosas que no se conversan en cualquier contexto, o sea, que requieren unas circunstancias especiales. Y después hay otras que aparecen al hacer. Cuando uno hace determinadas actividades, pone en juego saberes. Entonces, la herramienta principal de la etnografía es la observación participante. Es el estar ahí compartiendo la experiencia vital con el otro, generando la confianza y el ida y vuelta de la convivencia humana y aprendiendo a ser una persona que no es del todo de la comunidad ni tampoco del todo ajena, que está en una suerte de limbo extrafalario donde estamos los etnógrafos, que lleva mucho tiempo y en el contexto del cual hay momentos en los que puede encontrar la forma de preguntar cosas más explícitamente.
Sobre todo asumiendo el rol que es el más obvio y el que uno tiene más disponible y el que más encaja con lo que a uno le pasa, del completo ignorante. O sea, porque uno pregunta cosas que para la sociedad en cuestión son estupideces, son cosas que sabe el nene. Y uno las pregunta porque efectivamente es un completo ignorante de los asuntos de los que se está hablando. Entonces, ponerse en ese lugar es toda una tarea compleja. De hecho, el trabajo de campo es muy agotador. O sea, una semana de trabajo de campo es un mes de vida cotidiana corriente, porque uno está todo el tiempo experimentando la vida cotidiana y simultáneamente leyéndola en paralelo, tratando de entender qué es lo que se está poniendo en juego. Entonces, hay después momentos en los que uno puede hacer algo del estilo de lo que pues llamaríamos una entrevista informal, no estructurada, no dirigida, donde uno lo que intenta es, en lugar de imponer la agenda de conversación y el tipo de asociaciones que para uno son obvias, dejar que fluya con mínimos toques eso para uno poder ver cuáles son las asociaciones que para el otro son autoevidentes. ¿No? ¿Con qué conecta el cielo? Entonces de pronto te encontrás, empezaste a hablar de, no sé, Venus, y de pronto se está hablando de las gallinas. Para vos no tiene nada que ver un tema con el otro. Después resulta que capaz que sí. Vos en principio no sabés qué pasó, cómo es que estamos hablando de las gallinas, pero seguimos hablando de las gallinas y, digamos, ponés entre paréntesis la categorización de eso para ver después qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué tu interlocutor entiende que hay una obviedad de conexión entre esos temas? Eso es lo que hace que no se pueda hacer etnografía en 1.000 millones de lugares a la vez, con un montón de comunidades distintas, ni en un proyecto de un año. La etnografía es un trabajo de largo aliento, donde uno no puede abarcar demasiadísimo y que implica también la confianza mutua entre las personas con las que trabajás y vos, y por supuesto vínculos de reciprocidad, ¿no? Que no solo es llevar tu trabajo, sino colaborar con esas comunidades que siempre están en circunstancias muy complejas en todo lo que se puede, que puede ser desde hacer un trámite, acompañar a alguien al médico o generar un proyecto o ayudar o colaborar en un proyecto que genera la comunidad. Entonces, yo creo que es una de las cosas más gratificantes que uno se lleva del trabajo antropológico, es justamente la experiencia de campo y las relaciones que uno forja. Así que sí. Y eso hace que el campo después, o sea, no haya una separación muy tajante entre tu casa y el campo. Porque más ahora con WhatsApp, teléfonos, todo, como que el campo se extiende hasta tu cotidianeidad todo el tiempo. Así que es un asunto muy interesante. ¿Qué tanto? Ah, pregunta. Claro, el tema es cómo se complejiza todo eso con la barrera idiomática, ¿no? Porque imagino que no todos, y también tenés el hecho de que si tenés algún intérprete o algo por el estilo, cómo transmitir esa pregunta sin que Sí, tenga tantas deformaciones. sí, bueno, por suerte en el caso Mocoit hay muchos y muy buenos hablantes de la lengua, no solo ancianos, hay muchos jóvenes que hablan muy bien la lengua, de hecho todos los guías hablan la lengua, eh, que a su vez, como son sociedades cazadoras-recolectoras hasta no hace tanto tiempo, cuyas estructuras de organización son bastante locales, esa lengua tiene bastantes variaciones entre comunidades. Entonces, uno aprende todo lo que puede de la lengua, por lo menos trata de familiarizarse lo más posible en los dominios específicos en los que uno trabaja. Obviamente, es muy difícil tener un nivel de proficiencia en la lengua exageradamente elevado, sobre todo porque no existen, en el caso Mocoit, no existen textos o gramáticas para gente que no sea lingüistas o que no sea primaria. En el medio es tierra de nadie, es muy complejo. Y a su vez, la cotidianeidad, que es como, ¿no?, en cualquier idioma, o sea, estar todo el tiempo, todo el día, es lo que te termina dando más soltura. Pero bueno, uno trata de hacer todo el esfuerzo para aprender todo lo más posible, sobre todo de las áreas que le importan. Y son procesos de trabajo cruzado en los procesos de... O sea, muchos mocoits son buenos hablantes de castellano, otros mocoits son hablantes funcionales de un castellano para ciertas cosas y no para otras. Y hay todavía mocoits que no hablan castellano o hablan muy poco castellano. En esos sobre todo para estos temas, ¿no? Para temas de importancia. En esos casos, el trabajo con las familias, con los parientes cercanos, el cruce de perspectivas con otros interlocutores es lo que nos ayuda a entender ese universo de sentidos. Es muy complejo, pero
también es muy rico, o sea, y damos gracias a que existe realmente esa vitalidad de la lengua. Los celulares ayudaron mucho a la joven generación que se mensajea en el celu en Mocoit, y eso es súper importante. Y a su vez también la existencia de programas de educación intercultural bilingüe en el Chaco favorece que la lengua tenga una presencia, una visibilidad en los espacios formales que ayuda. Así que sí, es un punto importante. Sí, Quiero nosotros- aclarar, antes que terminemos, quiero aclarar respecto a las grabaciones de estos encuentros. Mañana tenemos la última conferencia del ciclo y recién ahí vamos a ver dónde se va a alojar. Lo vamos a socializar por los canales de las redes sociales de la Unidad Académica San Julián, el Instagram, Facebook y la página. Así que bueno, estén atentos para que sepan dónde va a estar alojado y se va a poder recuperar este encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hola, hola. Gracias. Profe, acá. Usted sabe que en San Julián tenemos una tradición de cómo tratar a los astrónomos. Espero que 500, no incluya manteadas. 504 años tiene la tradición. Uf. Les atamos la mano a la espalda con una soga larga, Ah, les atamos balas de cañón en los pies, los subimos al carajo del barco 3 veces y los arrojamos al mar, notable, hasta que se descoyuntan. notable. Eso le pasó a Andrés de San Martín, un astrónomo que estuvo en San Julián, Ajá, que hizo la determinación de longitud y latitud más precisa de la ajá. Argentina, y que se dice que Magallanes lo torturó porque había hecho un mapita a escondidas. Y este tipo, siguiendo la tradición de que la astrología es la hija, la astronomía es la hija cuerda de la madre loca, era astrónomo y astrólogo, porque en el Estrecho de Magallanes, cuando se perdió uno de los barcos, Magallanes le dijo como astrólogo, ¿qué pasó con la San Antonio? Y dice, la San Antonio volvió a España. Posiblemente la San Antonio descubrió Malvinas. Bueno, bienvenido a San Julián. Muchas gracias. Es muy interesante el asunto por muchas razones. La primera es que cuando se cuenta la historia de la revolución científica, en general, el relato está focalizado en lo que podríamos llamar los astrónomos que eran filósofos naturales y que estaban en el ámbito universitario en general, o en las academias. Se habla de Tycho, de Copérnico, de Kepler, pero un aspecto importantísimo de ese proceso de cambio de la astronomía europea en el siglo XV, XVI sobre todo, fue la cosmografía hispano-lusitana, o sea, los desarrollos cosmográficos, sobre todo en España y Portugal, después también holandeses e ingleses, eh, que se desarrolló como una tradición de construcción de conocimiento astronómico, interesada sobre todo en cómo mejorar la representación terrestre y cómo mejorar los sistemas de navegación, que estuvo por lo menos durante un periodo atravesada por el problema del secreto, justamente en la época de Magallanes todavía sí. Si se hubiera esperado unos años, el astrónomo hubiera zafado, porque el secreto se levantó con el próximo monarca, porque una vez que los ingleses y holandeses habían ya navegado lo suficiente y tenían sus propios mapas, no tenía sentido mantener el secreto, y los monarcas españoles volvieron a considerar que les daba prestigio que se publicaran las obras hechas por españoles y lusitanos. Pero justo en ese periodo fue el periodo crítico del secrecismo, y ahí, bueno, nada, la vida. Pero es muy interesante porque una de las cosas que pasaba eran las peleas y debates entre los pilotos de las naves y los cosmógrafos, sobre todo los de la Casa de Contratación y la Casa de Indias en Sevilla, que habían desarrollado los métodos astronómico-matemáticos de navegación. Hasta ese momento la navegación típica europea era la navegación por derrota, que básicamente era establecer una dirección y contar cuánto se avanzaba en función de la velocidad de la nave, e ir establecieron las cartas portulanas que tienen como esos puntos donde se cruzan muchas líneas. Bueno, eso son herramientas para la navegación por derrota. Y con el océano eso se complicaba un poco la situación, entonces supuestamente los cosmógrafos matemáticos, sus métodos permitían una navegación más segura.
Lo que pasa que justamente como la determinación de longitud siempre fue un problemón, y lo siguió siendo hasta el siglo XVIII, muchas veces el resultado no era tan bueno, y sobre todo medir la altura de las estrellas en una nave oscilándose era un problemón grande, y los pilotos muchas veces se enojaban muchísimo con los cosmógrafos porque decían que no podían navegar así, y en la práctica seguían navegando por derrota. Así que fue una pelea larguísima que duró unos cuantos siglos, y es una parte de la historia del desarrollo de la astronomía europea que no se suele contar tanto. Así que muchas gracias.